y hubo nostalgia, llanto, también mucha tristeza por parte de todos los comerciantes que esta semana, más exactamente ayer jueves, tuvieron que sacar sus pertenencias, abandonar el centro comercial Elephant and Castle, que se convirtió sin lugar a dudas en un punto de partida aquí en la capital británica, en Londres, para generar lo que nosotros conocemos como el gueto de los hispanos en Londres. Lamentablemente va a entrar en demolición y ayer prácticamente a través de una pequeña ceremonia extraoficial, muchos comerciantes estuvieron allí despidiendo prácticamente lo que fue el soporte, el sustento durante muchas décadas de sus familiares. Y al mismo tiempo nosotros, los latinoamericanos, al igual que otros ingleses y europeos, se beneficiaron de tantos productos que alcanzaron a vender allí nuestros comerciantes. Vamos a hablar precisamente con una de las personas que en la década de los 80 fue de las primeras que llegó allí a Elephant and Castle. Conocemos muy bien la historia de la venezolana Inara, que precisamente fue la que aperturó los mercados, al igual que los locales que había allí en el centro comercial. Juan, precisamente, quien es de origen chileno, estamos hablando de Juan Olivares, posteriormente él le compró a Inara y él ha seguido de manera exitosa llevando el buen nombre de esta comerciante venezolana y ahora con su negocio de Money Transfer ha seguido precisamente la senda de una visionaria que en esa época se dio cuenta que ese podía ser un buen punto de encuentro para los hispanos. Posteriormente llegaron otros comerciantes, llegó también lo que nosotros conocemos ahora como la bodeguita, pero hoy tenemos en exclusiva a Clara Ramírez. Clara, bienvenida, ¿cómo me le va? Y tengo entendido que usted fue la segunda o una de las primeras que llegó allí después de Inara al centro comercial Elephant and Castle. ¿Cómo me le va? Sí, muchas gracias por invitarme. Pues sí, nosotros empezamos realmente con la joyería en el 86 desde casa. Continuamos en All Street en el 87, a finales del 90. Nos movimos por Caledonian Road. Cuando conocimos en este tiempo que ya Inara había formado su negocio en el centro comercial y que ya estaba la bodeguita con María, estaba la fogata con José Luis en ese tiempo, para Ice Travel también estaba en conjunto con Inara haciendo los giros. Entonces decidimos en el 85, en 1995, perdón, eh, llegar al centro comercial. Empezamos con la joyería y con los poquitos negocios que habíamos a crear el futuro pues para la comunidad latina que en este momento hay. Todo el mundo se empezaba a concentrar en esa área porque pues nos solidarizábamos unos con los otros, ayudándonos con trabajo, con lo que necesitaran de educación, de vivienda, todo eso se concentraba que hasta el momento pues sigue siendo uno de los puntos exclusivos de la comunidad latina. Después en el 96, en el 95 estuvimos en el centro comercial y en el 96 abrimos el primer arco que se abrió en el Elephant and Castle, que se conoció, que lo conocen, no sé por qué le dicen el hueco, pero así lo conocieron. Fuimos los primeros que inauguramos esos arcos. De ahí se empezó a crecer la comunidad, empezaron otros latinos a montar los arcos y lo que hay ahora. Obviamente este arco todavía continúa funcionando ahí, que es el número 143, pues al comienzo, donde está el edificio nuevo. Y eso básicamente es lo que nosotros hemos hecho por la comunidad durante todos estos años. Clara, ¿usted en qué año se viene de Colombia y por qué abandonó Colombia y cuándo llegó acá, al Reino Unido? Bueno, la historia es muy larga. Yo llegué en casi en el 85, eh, por problemas políticos. Estoy en este país. Desafortunadamente nunca quise salir de mi país, pero aquí me tiene y aquí estoy. ¿Y en qué año exactamente que usted recuerde, hagamos memoria, Clara, Inara abrió el primer local en Elephant and Castle? Creo que fue en los 80, pero exactamente para qué 80 año y, fue. fue en los 87 más o menos, porque en ese tiempo nosotros ya estábamos conociéndonos, uno de los poquitos que habíamos, ya uno sabía dónde uno podía ir a comprar un tiquete,
hacer giros. Ese tiempo estaba Lubin también con los giros. Entonces ya empezamos a hablar con María. María era una de las clientas, realmente todos eran clientes de la joyería. Y ella cuando montó la bodeguita nos dijo, no, metámonos todos allá y hacemos una comunidad. Y pues sí, realmente fue una idea en conjunto y así fue que empezamos todos a emigrar a Elephant and Castle. María, la que usted menciona, fue la primera dueña que tuvo la bodeguita, porque ahora tengo entendido es de unos hermanos, ¿correcto? Correcto, sí. Ella fue la primera que ella empezó con la cafetería pequeña en el centro, porque éramos en el centro, teníamos cada uno un localcito pequeño. El lugar más grande era la peluquería que todavía existe de la señora, no me acuerdo el nombre de ella, y la de donde está Inara, eran los lugares más grandes. Nosotros teníamos lo que era los que ahora también son el centro, en diferente lugar, porque antes era más hacia el lado de donde está el elefante, pero a este lado fue donde ya básicamente el layout es como el mismo, ¿no? Ustedes llegan a Elephant and Castle siguiendo la estela de estos comerciantes exitosos y poco a poco la gente se va enterando. En esa época era cuando ustedes, creo que para poder comunicarse a Latinoamérica, obviamente no existían los teléfonos de ahora de alta gama, tenían que hacer largas colas solo para hablar por esos teléfonos tradicionales, tan solo un minuto. ¿Es esto cierto, Clara? Sí, es cierto, nosotros ahorrábamos todas las monedas que podíamos conseguir y eso salíamos con la bolsita y eso era, tírele moneda apenas para saludar, ¿cómo están todos? Y eso era en cuestiones de segundos, se desapareció, uno apenas alcanzaba a decir, sí, estoy bien, no se preocupen, todo bien, y ya, porque se iba muy rápido. Las noticias, Clara, ¿cómo las devoraban en esa época? Tenían obviamente acceso a la BBC y a los canales locales, pero ¿cómo se enteraban de lo que sucedía allá en Latinoamérica, en el caso suyo Colombia? No había forma de comunicación en ese tiempo hacia el exterior. O sea, empezando que llegaba uno sin el idioma, sin poder comunicarse, no había suficiente gente que te hablara el español porque no lo había. Tú tenías que estar a señas por todo, aprendiendo día a día todas o sea, cositas, palabritas como un bebé, ¿no? Y pues nadie te podía ayudar. Afortunadamente me puedo considerar como una de las primeras personas que ayudó a traducir y ayudó a mucha gente aquí a conseguir documentos, vivienda. Yo creo que de pronto si alguien ve este programa que sabe que es así, he colaborado mucho con la comunidad latina. Clara precisamente acaba de obtener un galardón, un reconocimiento en el Mes Amigo por su labor social. Está trabajando en muchas cosas, entre ellas como voluntaria, entregando comida cada semana a las personas que lamentablemente han perdido sus puestos de trabajo por aquello de la pandemia y que no tienen recursos. Y de igual forma es una traductora profesional y se ha encargado de ayudarle a cientos de hispanos durante décadas haciendo las traducciones de esos formularios engorrosos que a veces tenemos nosotros que llenar para cualquier tipo de aplicación, no solamente la residencia, sino también para otros fines. Ha trabajado también en el Ministerio de Defensa británico, estuvo allí durante más de 10 años y era la que se encargaba nada más y nada menos que de armar toda la logística de las diferentes misiones diplomáticas que llegaban de Latinoamérica a hacer prácticamente deal o negociaciones con las empresas y el gobierno británico. Es una larga historia, claro, usted ya lleva más de 35 años aquí en las Islas Británicas, podemos decir que es de las primeras generaciones de colombianos que llegaron acá, porque en esa época creo que no habían tantos colombianos, pero sí chilenos, por la situación que había en el Cono Sur, claro, tengo entendido. Es decir, que ellos eran la mayoría de sus clientes en esa época. La mayoría de clientes eran chilenos y colombianos. Obviamente cuando yo llegué a este país en el 85, sí, eran mucho más chilenos que colombianos. Los colombianos éramos muy pocos, pero en la redada del 90, puedo decir, eh, hubo una ola, porque yo trabajaba en inmigración también como traductora, Heathrow y en Gatwick. Yo tenía que estar las 12, 14 horas en el aeropuerto traduciendo porque la cantidad de gente que llegaba era impresionante pidiendo refugio en ese tiempo. Y ahí podría decir unas 50, 60 personas diarias llegaban a este país refugiadas en los años 90.
Clara, aparte de su historia que hemos escuchado, nos dice que usted no solamente fue de las pioneras, junto con Inara, al igual que la señora María de la Bodeguita, en el centro comercial que van a empezar a demoler a partir de esta semana. Usted fue la que aperturó los arcos, donde ahora hay también un sinnúmero de comerciantes que están ubicados al lado del edificio de Elephant and Castle, que es muy tradicional porque tiene unos gigantescos ventiladores en la parte de arriba. ¿Cómo llegó usted allí, Clara, y quiénes siguieron después esa estela de éxito de los comerciantes que llegaron a conocer y aperturar lo que nosotros ahora denominamos como el gueto latino? Bueno, no puedo desmeritar el trabajo del papá de mis hijos, que fue joyero y sigue siendo joyero. Con él empezamos, después de salir del centro comercial y empezar a armar los arcos. Él siguió un señor ecuatoriano, Luis. Los naranjos, si no estoy mal. Naranjo, correcto. Los hermanos Luis Luego y de Carlos, ahí, sí. exacto, sí. Luego ya empezaron ya los arcos a buscar los latinos a empezar los arcos, luego siguió el de la vida loca, que es el hermano de papá de mis hijos, y así empezaron todo el resto de arcos en general. Claro, y nos imaginamos que usted siente nostalgia porque ayer nos enterábamos y divulgábamos a través de Express News la noticia que los comerciantes fueron ya obligados a sacar sus últimas pertenencias porque se cerró de manera definitiva ayer jueves 24 de septiembre el centro comercial Elephant and Castle. Ahí me imagino mucha nostalgia y mucha tristeza por parte de ustedes que fueron los pioneros que llegaron allí hace más de 3 décadas. Sí, realmente son sentimientos encontrados, es bastante duro saber que ahí donde creamos las raíces, donde empezamos con la comunidad a conocer unos que otros y empezar más negocios, ahora ya no va a estar. Yo entiendo que tenemos que seguir adelante y que lo importante es que nos mantengamos unidos, es lo más importante, pero sí, no deja de ser muy duro y me da mucho sentimiento. Clara, agradeciéndole a usted la contribución en el desarrollo de los hispanos en las Islas Británicas por ser una de las pioneras en Elephant and Castle y esperemos que esta reubicación con todos los comerciantes sea mejor, que obtengan unas buenas plazas para que ese nicho, ese gueto, se mantenga aquí en la comunidad hispana de Londres. Muchísimas gracias, Clara, y felicitaciones por todas sus contribuciones y ayuda a nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes. Clara Ramírez, una historia por contar, tiene muchísimo que decirnos, obviamente porque ella es la que ha construido la historia en parte de los hispanos aquí en las Islas Británicas.